El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizados. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Recuerden, tenemos una única edición durante este mes de enero, la que emitimos a las 8:30 en directo para todo el país. Compartimos esta edición de hoy. Los trabajadores y trabajadoras de nuestro país perdieron salario y perdieron derechos en este primer año de gobierno de Mauricio Macri. El impacto se sintió en el bolsillo, pero también en el empleo, porque muchas personas perdieron su trabajo en estos primeros 12 meses. Además, apareció algo inédito en los últimos años, el miedo a perder el empleo. Para hablar de lo que deja el 2016 y de lo que se viene para el 2017, estamos en comunicación telefónica con Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los Trabajadores. Hola Hugo, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Saludo a todos. ¿Qué balance podemos hacer del 2016 desde la perspectiva de los trabajadores y de la CTA de los Trabajadores? Yo creo que fue un año en el que enfrentamos por primera vez un gobierno surgido del voto popular, pero que representa cabalmente los intereses de los grupos dominantes de nuestro país. Por primera vez un gobierno de derecha, sin ningún tipo de compromiso con ningún gobierno, con ninguna expresión política tradicional del campo popular, y sin tener que haber llegado a través de un golpe militar como sí lo hicieron en la década del 76 los abuelos de estos que están ahora acá en el gobierno. Creo que por primera vez llegó un gobierno de derecha, aplicó un programa, era el que le reclamaban los grupos poderosos, sobre todo vinculados al tema de las finanzas, la especulación financiera y las exportaciones o las industrias extractivas. Generó una política que arrinconó a los trabajadores, que les hizo perder poder de compra, poder adquisitivo de su salario. Creo que también quedó maltrecha la pequeña y mediana empresa. Esto explica que se hayan empezado a perder fuentes de trabajo. Esto explica la caída, por ejemplo, estrepitosa de la construcción y la caída de puestos industriales. Y entiendo que para los sectores populares fue un año difícil, con muchas luchas, con muchas movilizaciones. Pocos años como el 2016 serán recordados como un año en el que las marchas prácticamente estuvieron presentes a lo largo del correr de todos los meses, y queda como saldo más lamentable la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo. Esto es lo más difícil de remontar. O así también una foto que cierra el año de un abrazo en la casa, la quinta presidencial de Orivos, de la dirigencia de la CGT con el presidente de la Nación, el presidente que vetó la ley antidespido, el presidente que logró que se aprobara en el tema ganancias un proyecto que dista muchísimo de lo que venía reclamando la propia CGT, de lo que reclamábamos las centrales y de lo que se podría haber votado. De manera tal que ese abrazo quizás se pueda explicar para quienes comparten la idea de Macri, pero para quienes somos trabajadores, para quienes defendemos el salario, esa es una foto inexplicable, es una postal obscena de una connivencia que no tiene que ver con los intereses de los trabajadores. Hugo, ¿vos crees que todo este daño provocado fue producto exclusivo del gobierno de Mauricio Macri? Yo creo que había temas
que se tenían que ajustar. Había variables que evidentemente, como el tema, por ejemplo, de los subsidios al sector energético, tenían que entrar en revisión, pero no de la manera brutal en que se lo está haciendo. El tarifazo ha sido un golpe brutal para el bolsillo de los trabajadores y también de pequeños empresarios y comerciantes que han tenido que echar gente. De manera que creo que las correcciones que hacían falta se tenían que hacer con un marco de gradualidad y preservando lo primero que destruyó este gobierno, que es la dinámica del mercado interno. Ese era el gran mérito de los gobiernos kirchneristas, haber logrado mantener a la Argentina con una economía que se sostenía en un 80% en base al consumo. Y esta gente liquidó eso, es decir, inexplicablemente fueron a bajar el poder de compra de los trabajadores, paralizaron el mercado interno, y hoy estamos, como cualquier país de la región y como muchos países del mundo, con una recesión brutal, pero con la desventaja de que la Argentina, que venía sin deuda externa, ha empezado a endeudarse nuevamente. Deuda que se toma no para producir, no para generar obra pública, sino para sostener lo que hasta hoy es una brutal fuga de capitales, porque si la plata que se está yendo del país no tuviera como contrapeso la que entra por deuda externa, hoy estaríamos en una crisis muy severa, mucho más que la que hoy sufren los sectores populares, de manera que creo que estamos en una especie de laberinto en el que increíblemente nos metieron con el verso de que veníamos de una crisis, que la gente no se había dado cuenta que estábamos en crisis, porque no había habido ningún estallido que lo indicara así, y que entonces hacía falta comprometer el poder de consumo, generar recesión, toda una historia que, bueno, cuando pasen los años vamos a darnos cuenta de qué manera increíble mucha parte de un sector muy grande de los argentinos yo el verso de este. Hugo, ¿y vos crees que hoy también sigue siendo importante el sector de la población que se sigue creyendo el verso, o que la mayoría de la población ya se va dando cuenta de que lo que se había dicho que iba a pasar desde muchos sectores finalmente terminó ocurriendo porque era así? No, yo creo que paulatinamente se va descorriendo el velo. El problema es que tenemos grandes medios de comunicación con mucho poder de fuego mediático que tratan de sostener esa historia, que tratan de todos los días te encontrás con que estalla una bomba de humo inmensa que hace que todo pierda dimensión, titulares de los diarios que tratan de distraer la mirada de la gente, titulares de los diarios que tratan de sembrar un falso optimismo. Ya vemos la salida de la luz del túnel, los brotes verdes, la lluvia de inversiones, nos van corriendo el arco todos los días, y en ese sentido el proceso de toma de conciencia de mucha gente que creyó en este gobierno se retrasa. Hugo, ¿y cuáles son las perspectivas para 2017 ante este panorama? Y creo que va a ser un año en el que vamos a seguir enfrentando en la región una situación económica adversa. El panorama de Brasil pinta malo. Y por otro lado, la pretensión que tiene el gobierno de Macri de que discutamos paritaria, como le dijo a los dirigentes sindicales. Ustedes tienen que discutir paritarias mirando hacia adelante, no mirando lo que pasó. Es decir, les está diciendo colaboren para que los trabajadores pierdan entre 8, 10 o 7 puntos de salario del año pasado. En ese sentido, creo que las paritarias del próximo año van a ser muy ríspidas, van a ser discutidas, van a ser duras. El gobierno se juega con todo a mostrar un logro. Ese único logro podría ser poner la inflación en una especie de meseta, ni siquiera digo bajarla demasiado. Van a tratar de que la inflación entre en una meseta.
a un costo enorme, y ahí va a estar la pulseada. Los trabajadores que no vamos a pretender a permitir que se nos lleve a perder poder adquisitivo del salario, el gobierno que va a tratar de arrinconarnos, cuenta para ello con la complicidad de un sector importante de la CGT, pero entiendo que es una dirigencia que sí está en un proceso de desgaste y declive muy grande. Creo que van perdiendo crédito, y en ese sentido, si 2016 fue un año de movilizaciones, 2017 no va a estar por debajo. Hugo, con lo que decís y con lo que contabas antes, tu rechazo a ese abrazo en el que algunos dirigentes de la CGT festejaron con el presidente por una ley que no vetó, cuando no hicieron nada por una ley que había vetado y que frenaba los despidos. Digo, es difícil entonces la unidad de todo el movimiento obrero, de todas las centrales, como algo de lo que se habló, al menos al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, como una posibilidad. Y es difícil. Hay que buscar un atasco, ¿no? Yo creo que es ir hacia las regionales de la CGT, ir hacia los dirigentes que están más cercanos a la base en las provincias, alguna corriente como la corriente sindical, algunos dirigentes que no se sienten identificados con ese abrazo bochornoso en la Quinta de Olivos. Es más difícil, pero no hay que dejar de intentarlo, porque es clave sumar fuerzas para que este gobierno, que tiene entre sus propósitos revisar todos los convenios colectivos, incorporar la flexibilización laboral, avanzar hacia un modelo similar al que rige en términos laborales en Chile, eliminar la indemnización, modificar el régimen jubilatorio. Este gobierno que tiene ese programa y que todavía no lo explicita del todo porque tiene un año electoral por delante, tiene que ser enfrentado con un movimiento que tenga claro lo que defiende y también claro con quién se alía, porque evidentemente cuando uno pone demasiadas expectativas en gente que no quiere pelear o que no quiere enfrentar la realidad, evidentemente se frustran las expectativas. Creo que hay que seguir intentando la unidad, pero siendo consciente que tenemos que buscar hacerlo con aquellos que están dispuestos a pelear en serio. ¿El año electoral puede variar algo el panorama? ¿Puede modificar algo la cosa? ¿O que no sea tan malo para los trabajadores? Yo creo que sí. Creo que hay una enorme oportunidad, porque si el macrismo es derrotado electoralmente, entiendo que empieza una cuenta regresiva. Creo que hay condiciones para esa derrota, porque las encuestas de opinión todavía son claras en el sentido de que hay muchos argentinos que están dispuestos a defender lo que habían conquistado antes, y hay otros que se están dando cuenta de que este gobierno frustró sus expectativas, por lo menos en los grandes centros urbanos del conurbano bonaerense, que va a ser un lugar clave para dirimir el escenario electoral. La perspectiva va mostrando la posibilidad real y concreta de una derrota de Cambiemos, que bueno, sería el principio del fin de este intento de instalar en la Argentina un gobierno para los ricos. Hugo Yasky, gracias por el contacto con Farco, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, y si no volvemos a hablarlo, un buen 2017 para toda la audiencia de esta radio y para ustedes. Un abrazo grande. Hablamos con Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los Trabajadores. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la única edición de Informativo Farco de hoy. Soy Pepe Frutos y junto a nuestro operador Cristian Torres los invitamos a reencontrarnos en nuestra próxima edición. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.